Maguas, en Alto Amazonas. Nace un espacio dedicado a la vida, la salud y la conciencia. En un mundo que corre sin detenerse, somos invitados a reconectar con lo esencial, con la energía de la tierra, con el poder de la mente y la armonía del espíritu. Un espacio para aprender y compartir y sanar juntos. Esto es Acercamientos Saludables. Salud con sentido humano. En la conducción, Fernando Malpica. Muy buenos días. Lo prometido es deuda. Yo les dije desde los primeros programas que íbamos a tener invitados y por cuestión del tiempo, esta grabación que tenía con ella, una traumatóloga muy renombrada en Bolivia, la encontré en Brasil, en estos días está allá, capturamos, hicimos la grabación y aquí tenemos toda la entrevista con ella en 3 bloques. Y es que vamos directamente al grano y las gracias a Anthony. Buen día Fernando, qué gusto estar contigo después de tanto tiempo. Eres ortopedista pediátrica con una especialización en malformación congénita, ¿cierto? Sí, Fernando, en realidad mi base de estudio es la traumatología y dentro de la traumatología hay una área que es una subespecialización que es de niños, o sea, de bebés, con una subespecialización en malformaciones congénitas. Entonces yo soy traumatóloga pediatra con una subespecialización en malformaciones congénitas. Explícanos un poquito al respecto, porque aquí en el Perú y en la zona de la selva donde estamos en este momento, también hay casos de malformaciones congénitas. Entonces, explícanos un poquito cuáles podrían ser las posibles causas de una malformación congénita y cómo se puede evitar, si hay algunas cosas que se puedan evitar en el proceso de gestación y todo ello. A ver, existen algunas patologías que son inherentes del sistema musculoesquelético, como la displasia de caderas. Eso no es congénito, pero es una condición en la que los niños, cuando no tratados, comienzan a cojear. Entonces, tanto en Bolivia como en Perú, yo creo que más o menos nuestra realidad es similar. Entonces, hay muchos niños que no pasan a controles con los médicos y se descuidan al control de las caderitas a los 3 meses. Hay unos controles periódicos que hay que hacer de las caderitas a los 3 meses con una radiografía o antes con una ecografía a los 2 meses para justamente evitar que los niños queden cojitos y desarrollen una condición que se llama luxación de cadera. Esta luxación de cadera puede ser producto de algún golpe, de alguna caída o simplemente debilidad ósea. No es debilidad, Fernando. Es así, la displasia de cadera es una condición en la que el niño nace con una alteración en todas las estructuras perioacetabular. ¿Qué quiere decir eso? La caderita de una guagua para que pueda caminar tiene que tener un apoyo perfecto. En este caso, mi mano está haciendo el apoyo, que es el acetablo. El fémur tiene que encajarse perfectamente. Entonces, para que podamos caminar, correr, saltar, esta mecánica tiene que estar perfecta, ¿correcto? En algunos casos, este huesito, el techo acetabular, no desarrolla adecuadamente y está recto. A eso se le llama displasia de cadera. Entonces, el huesito se sale y se vuelve luxación. Entonces, es importante hacer un diagnóstico antes, preferiblemente de los 6 meses, para que el tratamiento no sea invasivo. Porque después de los 6, 7, 8 meses hasta los 10 meses ya se requiere muchas veces reducciones, yesos, tratamientos distintos. Y después del año, cuando el niño ya está cojeando, entonces la cirugía es el procedimiento adecuado. Entonces, para evitar todo eso, es mejor hacer un control a los 3 meses con una radiografía con el pediatra o una ecografía con su traumatólogo pediatra. Estamos hablando de esta malformación de la cadera, donde en la base del fémur es básicamente indetectable al nacer. Hay que hacer la radiografía o la eco a los 3 meses prudencial. Estás diciendo que en ese caso
si hay un tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento si se descubre tempranamente, que no sea el invasivo? Em, a ver, la displasia de caderitas es una alteración en el acetablo, en el hueso que da apoyo, ¿no es cierto? Entonces, como es displasia del desarrollo, lo que hacemos es inmovilizar la caderita con algunos aparatitos como el Pavlik o un aparatito especial que se llama capa, que es de flexoabducción, para que justamente la caderita encaje y el huesito comience a desarrollar el apoyo, ¿no? Entonces se utilizan aparatos de inmovilización, órtesis de Pavlik o un aparato que se llama capa, que es un aparato de flexoabducción. Vale, este aparatito sí es fácil de que se consiga en los centros de salud de todos los países, ¿cierto? Sí, 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 sí. Actualmente, gracias a Dios, ya se ha desarrollado tanto en Latinoamérica. Antes se tenía un poquito de dificultad, pero ahora no. En Perú y en Bolivia a veces tenemos la costumbre de envolver a las guaguas. Una importante costumbre, digamos, sería no envolver a las guaguitas, porque yo entiendo que para cargar muchas veces en el aguayo, porque hay regiones del Perú, al igual que en Bolivia, principalmente en la frontera, donde se tiene esa costumbre de cargar a las guaguitas. Entonces, para cargarlas en el aguayo se las envuelve. Entonces, al envolver las piernitas, al cerrar con fuerza las piernitas, tienden a salirse. Entonces, cuando se salen las caderitas, puede causar displasia. Entonces, es importante no envolver, dejarlas libres y siempre ver si las caderitas abren. Entonces, si tú estás en una región muy alejada donde no vas muy seguido al médico, por lo menos abrile las piernitas a tu guagüita y ve que esté bien abiertita. Si tiene alguna limitación, puede ser un indicio de una posición abierta, que es la ideal, no colgando las piernitas, eso es muy importante. O sea, que el cangurito tenga una base amplia, ancha. Ese es un dato muy importante porque así estamos dándole herramientas a la población para que de forma responsable cuiden el desarrollo de sus propios hijos, ¿no? Sí. Ahora, aparte de esta malformación de las caderas, ¿cuál otra es la más común? Dentro de las malformaciones congénitas en niños son alteraciones en las rodillitas, pero no es tan frecuente. Y otra condición importante es el pie equinocabovaro. Son niños que nacen con una malformación congénita en los piecitos, así volcados hacia adentro. Son unos piecitos rígidos. Entonces, esos piecitos tienen que tener una atención inmediata porque hay un método, que es un método que se ha desarrollado ya en toda Latinoamérica, que es el método Ponseti. Porque antiguamente lo que se hacía era operar esos niños, operar esos piecitos. Actualmente no se operan. Se desarrolla ese método, que es el método Ponseti, que es una serie de enyesados que se hace para ir rectificando los piecitos. Que vayan desarrollándose poco a poco hasta que vuelvan a la normalidad, a lo que Exacto, llamamos normalidad. exacto. Ok, vamos a hacer un corte para entrar al segundo bloque. ¿Ya? Y en el segundo bloque nos vas a hablar un poquito de esta terapia, ¿sí? Por favor, no se muevan, volvemos. Y Patricia, ahora sí, explícanos un poquito este tratamiento Ponseti para los pies. El tratamiento de Ponseti es un sistema de yesitos que se hace de enyesados. En realidad, los bebitos son normales, lo único que tienen es una alteración en el piecito, o sea, una malformación en el piecito. Entonces, lo que se quiere lograr son pies plantígrados para que puedan caminar. O sea, un pie plantígrado es un piecito que puede pisar perfectamente en el suelo, ¿no es cierto? Porque si tienen deformidad, si son chuequitos, entonces pisan mal, caminan mal, duele y a la larga se vuelven niños discapacitados. Entonces, el mejor tratamiento para estos niños es una serie de yesos que se les pone. Generalmente son 5 a 6 yesitos y se les hace una pequeña, se llama tenotomía percutánea del tendón de Aquiles. Esa tenotomía percutánea del tendón de Aquiles termina de liberar el pie y se le pone yesito durante 3 semanas. Y luego, ese niño tiene que utilizar unas botitas por lo menos durante 3 años en las noches. Ese es el método Ponseti, Fernando. Estamos hablando entonces de una terapia
muy tempranas, Sí, que vale la pena que la gente lo realice, porque así su hijo o su hija va a poder desarrollarse y antes de que la criatura misma tenga uso de razón ya va a estar sanada. sí. De hecho que sí. Otro detalle, porque has hablado de los pies. ¿Y qué del pie plano? A ver, el pie plano es una condición en la que la mayoría de los niños la tiene hasta más o menos los 3 años y medio, que es una condición normal. El piecito plano no es una alteración. ¿Cuándo se vuelve una preocupación o cuándo tenemos que hacer tratamientos? Si ves en la literatura hay mucha controversia entre usar plantillas, no usar plantillas, se trata, no se trata, en fin. En mi experiencia personal, yo hago tratamiento de los piecitos planos cuando veo un desvío importante del retropié. ¿Qué quiere decir eso? Si la parte de atrás del pie está caído, ese va a ser un pie doloroso futuramente. Si la parte de atrás del pie es recto, es un pie que no hay descargas anómalas, entonces por más plano que sea el pie, pero si la descarga es completa en todo el pie, no va a tener dolor, o sea, no va a ser dolorosa. Entonces, en ese caso, yo no realizo tratamiento. Debemos recordar que uno de los grandes futbolistas del mundo, el Pele, tenía pie plano, pero tiene esa condición, es el pie plano, o sea, como pie plano de elefante, o sea, es un bloque así que pisa el pie y su tobillo es recto. Entonces, ese es un pie plano que no es preocupante. El pie plano preocupante o que podría causar dolor futuro es aquel que tiene el retropié, o sea, el tobillito caído, volcado, ¿no? Entonces es un pie plano con retropié valgo. Ese sí puede causar molestias, entonces ese sí tenemos que tratar. Claro, estamos hablando entonces de que hay niños con pie plano que no son preocupantes. Es más, tenemos la Sí, evidencia de un Pelé que fue el rey del fútbol. sí, exactamente, exactamente. Ahora, tú estás en el Brasil justamente por todas las coordinaciones, creo, de un curso, perdón, de un congreso de terapias bioxidativas. Adelántanos un poquito porque en el tercer bloque nos vas a contar a más detalles esto, pero anda adelantándonos de este congreso, a qué se debe, por qué, cuándo va a ser. El Congreso, Fernando, es la segunda edición de terapias bioxidativas. El primero, no sé si recuerdas, ha sido en Santa Cruz de la Sierra, en el 2021. Justamente es un congreso donde muchos doctores nos hemos reunido con el intuito de posicionar al dióxido de cloro en un ámbito científico y no folclórico. Esta segunda versión del Congreso va a ser el 6 y 7 de diciembre. Así que volviendo, les comento. Volviendo, no, pues, no vuelvas del Congreso. Hasta diciembre no te vamos a esperar. No, no, Volviendo, no tienes que volviendo de decir. la pausa, volviendo de la pausa. Ya, pero antes de que vayamos a la pausa, cuéntanos algo chiquitito, porque estamos hablando aquí del dióxido de cloro, estás hablando que este congreso se centra. Entonces, ¿cómo es esto de las terapias biooxidativas? Porque aquí la gente tenemos que hablar, estamos hablando en señal abierta, así que tenemos que explicar un poquito. A ver, el dióxido de cloro ha causado mucha controversia en la época de la pandemia, porque muchos de los gobernantes o de las personas que estaban responsables del Comité Científico Nacional de varios países negaba de que el dióxido de cloro pueda tener una base científica, lo cual no es correcto. Este segundo evento de terapias bioxidativas, que va a ser el 6 y 7, lo que nosotros queremos es justamente demostrar, no solamente demostrar, pero dar a conocer todo el avance que se tiene cuanto a las terapias de bioxidación. ¿Qué quiere decir eso? En realidad es un nuevo paradigma dentro de la medicina. Actualmente nosotros utilizamos una medicina que es de bloqueo. Es una medicina que utiliza el bloqueo para intentar eh, llegar a la salud. Me explico. Si tú tienes si tú tienes una infección, te damos antibacteriano. Si tú tienes una inflamación, te damos un antiinflamatorio. Entonces, esa es la medicina del bloqueo.
Con las terapias bioxidativas nosotros tenemos un nuevo paradigma que es la medicina de la regeneración. Entonces yo creo que es el equilibrio mismo de la vida, donde las terapias bioxidativas nos enseñan que la vida no elimina el conflicto, pero lo que hace es equilibrarlo para renacer. Entonces es un avance muy importante dentro de la medicina porque se restaura el equilibrio. Al restaurar el equilibrio tú obtienes la cura, pero la cura real. No como en nuestra medicina ahora, que es el paradigma del bloqueo, donde te vuelve dependiente de un remedio eterno. O sea, en la medicina del bloqueo, que es la que actualmente nosotros utilizamos, no se persigue la cura, porque existe todo un centro de estudios de la diabetes hace más de 70 años que recibe millones de dólares para que se descubra la famosa cura de la diabetes y hasta ahora no han hecho nada. No tiene un solo informe, registro de cura. Sin embargo, con la terapia regenerativa nosotros sí tenemos registros de cura, de pacientes que no requieren seguir utilizando insulina, que ya no necesitan la metformina, pacientes que sus glicemias se han restaurado. Entonces, si buscamos el equilibrio de nuestras respuestas biológicas e inmunológicas, yo estoy segura que logramos sanar, curar. Entonces, es un nuevo paradigma en lo que es el enfoque de la cura en sí. Entonces, en este congreso, Fernando, que es el 6 y 7 de diciembre, vamos justamente a tratar todos estos puntos, desde la biología, la microbiología, la química, toda la revisión bibliográfica que existe sobre el dióxido de cloro en revistas indexadas, los estudios que se están realizando, los resultados que tenemos con diferentes enfermedades. Entonces, es una visión distinta de lo que es curar. Y eso te lo entiendo muy bien. Ahora bien, nombraste algo específico que quiero que se recalque. En el 2021, en el primer congreso, ustedes dijiste médicos. Médicos estuvieron implementando esto, profesionales en medicina, y además ustedes en Bolivia fueron los pioneros, ¿cierto? Sí, exactamente. Por eso este congreso lo estamos haciendo desde Santa Cruz de la Sierra, desde Bolivia, porque es el único país en el mundo que tiene una ley que te permite por lo menos hablar sin restricciones, sin censuras sobre el dióxido de cloro, ¿no? Entonces, nosotros en Bolivia lo que se ha realizado es un reto a la bioética y a la biolegislación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no puede haber instancias superiores a alguna que te prohíban ejercer como médico. O sea, yo creo que la autonomía médica tiene que estar por encima de cualquier situación. Hemos visto en esta pandemia que no es que estamos negando la enfermedad. Yo jamás he negado la enfermedad, no la niego la enfermedad. Lo que yo digo es que no hemos sabido encarar como seres humanos cómo lidiar con este tipo de ataques, lo llamemos así, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que nos ha ayudado a enfrentar todo este caos que ha sido provocada esta enfermedad ha sido con el dióxido de cloro. Y se ha demostrado que el dióxido de cloro en realidad... ¿Perdón? Se han abierto muchas cuestiones, es más, confusiones también incluso, porque en el caso de Argentina la prensa hizo un ataque muy serio confundiéndolo con la lavandina, que en algunos países se le conoce como lejía también, que es el hipoclorito de sodio, que es totalmente distinto al dióxido de cloro. Es que yo creo que eso es algo a propósito, Fernando. Yo creo que esa confusión que se hace no es de ahora. El problema es que la palabra cloro, desde que se ha descubierto el cloro, porque en realidad esta reacción de dióxido de cloro ha sido descubierta ya hace muchísimo tiempo. Hubieron dos químicos. Uno de ellos es Carl Willmann en 1774, imagínate, estamos hablando de 1774. Carl Wilhelm. Y otro es Sir David Humphrey en 1810, donde ellos ya han visto que la reacción entre dos sustancias, una ácida y un sal, provocaban una oxidación, un gas.
que oxidaba, por eso se llamaba, le han puesto el nombre de cloro, porque en griego quiere decir un verduzco. Entonces, el Sir Humphrey Davy se ha dado cuenta de que el cloro era un elemento y por eso se le atribuye a él el descubrimiento, pero esto viene desde 1774. Pero la naturaleza es tan sabia que ha logrado el equilibrio. Si bien el dióxido de cloro como tal puede ser una molécula pura, sí, agresiva, pero dentro del metabolismo del cuerpo logras procesos de reducción hasta llegar a un compuesto que no es tóxico para el cuerpo, al contrario, en cada reducción que va haciendo va liberando moléculas de oxígeno y va equilibrando el ambiente. Entonces, ¿por qué sirve para tantas cosas, Fernando? Porque el dióxido de cloro actúa en lugares donde hay inflamación, donde hay infección. Entonces, desarrollando un bioequilibrio, un equilibrio redox, oxigena, elimina compuestos tóxicos. Entonces, sin duda, yo creo que es un cambio en el paradigma de la salud. Es rescatar la restauración y dejar de lado el bloqueo. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante de lo que se va a dar a conocer en este congreso. Eso es muy bueno. Hacemos un corte y vamos al tercer bloque. Desde la cálida ciudad de Yurimaguas, corazón del Alto Amazonas, llega un nuevo espacio que transformará tu manera de ver la vida. Acercamientos saludables. Un programa donde la ciencia y la sabiduría natural se encuentran para ayudarte a vivir mejor. No te lo pierdas, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, aquí en Frecuencia Amazónica Televisión. Amigo agricultor, amigo ganadero de la provincia de Alto Amazonas, no permitas que las enfermedades y las diferentes plagas acaben con tus animales y tus cultivos. La solución está en Agroveterinaria Jaén. Contamos con el respaldo de los mejores laboratorios en medicina veterinaria y laboratorios de prestigio en agricultura regional, nacional y mundial. Visítenos en calle Arica 331, Yurimaguas. Y lo más importante, que usted será atendido por su propietario gerente, médico veterinario Adolfo Fernández Rafael, con más de 25 años de experiencia en la región Loreto, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Busque calidad, no cantidad. ¿Cansado de pastillas que no funcionan? En Bienestar Natural te ayudamos a tratar el origen de tus síntomas, no solo a ocultarlos. Atendemos casos de dolores articulares, artritis, diabetes, varices y mucho más. Agenda tu cita con el terapeuta integrativo Fernando Malpica y empieza tu camino hacia el bienestar real. Bienestar Natural, terapia integrativa para una vida plena. Y el tercer bloque lo vamos a ver por cuestión de tiempo el día de mañana. Pero esa entrevista con mi querida Patricia Calispieris de Bolivia realmente dejó muchas cosas ahí. Ahora, hay un detalle que hay que notar. Cuando habló del canguro, porque yo le hice la pregunta, yo estuve como hablando con ella en esta entrevista como si yo fuera alguien del común, de la sociedad, que no sabe mucho ni de medicina ni de nada, ¿no? O sea, y si se dieron cuenta. Entonces, un detalle que habló del canguro era la base donde va el bebito en el canguro, esa partecita de abajo donde sienta todas sus nalguitas. Pero resulta que hay un detalle que por cuestión del tiempo no lo dijo, pero el bebé cuando va desarrollando y lo tenemos paradito, es importante las nalguitas, Anthony, porque ahí descansa el peso de todo el cuerpo, desde la cabeza hasta las caderas, todo el peso recae ahí en sus nalguitas. Y es importante que esa base sea una base ancha donde las nalguitas puedan estar totalmente soportadas. Entonces, cuando vayas a comprar un canguro, cómpralo así, anchito, donde tu bebé pueda descansar completo, que lo estás ayudando y eso le va a mantener las piernas abiertitas para que justamente la base donde va el fémur
pueda desarrollarse bien y no tengamos que estar después haciéndole tratamientos, pero sí vale la pena que lo chequees, eso sí es muy importante, muy importante. Y otro detalle que también iba diciendo, ya cuando habló de este congreso sobre terapias bioxidativas, es algo que hemos estado hablando nosotros. Si no lo saben, ¿qué es una terapia bioxidativa? Lo vamos a ver con el siguiente cuadro. Ponlo por favor, Anthony. Cuando hablamos justamente del flúor y la inflamación que producen los radicales libres y el cortisol. Esa inflamación no es otra cosa que también la oxidación. ¿Ok? Porque se va oxidando, se va inflamando nuestro organismo. Y necesitamos desinflamarlo. Y con ello comenzar a buscar un equilibrio. Y para buscar un equilibrio hay que tener oxigenación adecuada también. Y eso es lo que hace parte de toda esta terapia bioxidativa, ¿no? De poder encontrar el equilibrio e ir bajando la inflamación. De modo de que la célula se pueda autorregenerar. Recordemos que en el metabolismo del cuerpo, todas nuestras células se renuevan, tienen un ciclo de renovación. Y aquí hay un detalle interesantísimo. ¿Sabías que los intestinos se renueva su célula en 24 horas? O sea que tus intestinos que tienes ahorita no eran los mismos que tenías hace 2-3 días. Ya son otros, están new, nuevecitos. Pero con la misma inflamación. Ese es el detalle. Entonces, si le quitamos la inflamación a la hora de renovarse, se van a fortalecer si le damos las cosas adecuadas para que se fortalezcan y se mantengan firmes y sanas. Ese es el secreto. Y por ahí tenemos que comenzar en un tratamiento adecuado. Y se ha satanizado, tengo que decirlo sinceramente, se satanizó el dióxido de cloro, que también se usa por si acaso para hacer el lavado de la sal marina. Algunas salinas la usan, pero como dijo muy bien Patricia, en dosis altas, que sí son tóxicas. Porque si se acuerdan, en estas series de programas siempre he estado diciendo, todo en exceso hace daño. Inclusive lo bueno hace daño. Porque en exceso saturamos y producimos inflamación. Entonces, el detalle aquí es que en dosis adecuadas, el dióxido de cloro también es saludable y es regenerador. En el tercer bloque, el día de mañana, lo vamos a ir viendo. Por ahora, las gracias a esta casa de frecuencia amazónica, a Anthony Paredes en los controles, que siempre está mosca, súper dispuesto, y a nuestro auspiciador, Agroveterinaria Jaén, a quien le damos las gracias. Y esperamos tener pronto otros auspiciadores. Las puertas están abiertas. Necesitamos de ti, aquí en este programa, para seguir dando pistas sobre un bienestar natural en nuestras vidas. Así es que las gracias por estar con nosotros y no se pierdan el programa de mañana para terminar esta entrevista con Patricia, y tendremos otros especialistas más adelante también con nosotros. Hasta el día de mañana y que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos mañana. Desde Frecuencia Amazónica Televisión, en la ciudad de Yurimaguas, en Alto Amazonas, nace un espacio dedicado a la vida, la salud y la conciencia. En un mundo que corre sin detenerse, somos invitados a reconectar con lo esencial, con la energía de la tierra, con el poder de la mente y la armonía del espíritu. Un espacio para aprender y compartir y sanar juntos. Esto es Acercamientos Saludables. Salud con sentido humano. En la conducción, Fernando Malpica. Estás viendo Frecuencia Amazónica. En el caserío 30 de